Mucha gente no es consciente de esto, pero estamos frente a un punto pivote en la humanidad con respecto a la expectativa de vida. Obviamente esto sucede porque la ciencia se está dedicando más que nunca a investigar sobre la longevidad y las predicciones hoy son que nuestra expectativa de vida va a aumentar un año por cada decena de años que pasa, lo cual básicamente significa que si tu edad hoy es 45 y tu expectativa de vida es 85 años, probablemente por vivir 4 o 5 décadas más vas a tener 4 o 5 años más de vida que la expectativa normal de este momento. Esto sucede por una cuestión de investigaciones y por una cuestión del progreso científico, no por una cuestión agregada que yo pueda hacer de ayuno intermitente o de alimentación o de cualquier otra cosa que vos quieras hacer para aumentar ese efecto en tu organismo. Y obviamente mayor va a ser el resultado que vos veas mientras menos edad tengas hoy. Tanto es así que hoy la Singularity University predice que si vos tenés entre 10 y 20 años vas a poder alcanzar una edad mayor a 110 años normalmente al momento de tu muerte si no morís por una enfermedad o por un trauma antes. El punto es que acá la ciencia se está concentrando en aumentar tu expectativa de vida y no la calidad de vida que vos tengas y el envejecimiento que vos tengas en los años que vos estás vivo. ¿Por qué? Porque vos podés aumentar todo lo que quieras tu expectativa de vida, pero hoy no hay una cura encontrada efectiva para el envejecimiento celular. Entonces, si hoy tienes 25 años y vas a llegar quizás a más de 100 años, la pregunta no es si vas a llegar o no, la pregunta es en qué condiciones vas a llegar a tener esa edad. Obviamente podés llegar a los 100 años de una manera desastrosa, lleno de enfermedades crónicas, o podés llegar con el cuerpo de una persona de 60. Para eso vos tenés que entender que tu edad biológica o tu edad cronológica no es lo mismo que tu edad genética, en donde obviamente mientras mayor sea la acumulación de daño que vos hagas a tu organismo, más rápidamente vas a envejecer a nivel genético. Y si bien la gran mayoría de los elementos que vos podés utilizar para frenar el envejecimiento requieren o gastos en suplementos o cambios de hábitos o modificaciones en el tipo de ejercicio que haces o en el tipo de dieta que haces, hay conceptos que son extremadamente simples como los que te voy a mencionar hoy, que son claves porque te permiten hacer un cambio extremadamente fácil, extremadamente rápido en tu calidad de vida, en tu riesgo de hacer enfermedades y obviamente en la velocidad del envejecimiento que vos vas a hacer a nivel celular. Hay 4 o 5 cosas muy generales que vos podés modificar en cuanto a la velocidad de envejecimiento celular y hay algo muy puntual que vos vas a poder hacer para corregirlas. De los elementos fácilmente cambiables para tu envejecimiento, que son fáciles de poner en práctica en este instante si quisieras, vas a ver cosas que tienen que ver con la contaminación electromagnética, con la calidad del aire, con la calidad del agua que vos tomás y obviamente con una cuestión esencial a mi modo de ver que es la variabilidad de la glucemia. Hoy sobre la contaminación electromagnética sabemos relativamente poco en nuestro impacto y obviamente vos podés encontrarte gente que te habla del impacto de 5G o del impacto de las redes de Wi-Fi, pero realmente falta mucha información científica que nos ponga en evidencia clara de cuál va a ser el impacto a futuro que tenga la contaminación electromagnética en nuestro organismo. Sabemos que no es positiva, pero el punto es cómo hacemos para realmente viviendo el estilo de vida que vivimos hoy, modificarlo o por lo menos minimizar el impacto sin que a vos te cueste fuerza de voluntad. El concepto más fácil que vos podés modificar en este instante para disminuir la cantidad de contaminación electromagnética que vos tenés en tu casa es poner un timer digital encima del enchufe en donde vos vas a poner tu módem de Wi-Fi o tu repetidor de Wi-Fi. Esto lo que te permite es controlar en qué horario se va a prender y apagar el Wi-Fi en tu casa sin ni siquiera tener que acordarte ni pensarlo. Lo enchufás, programás las horas en las que vas a estar durmiendo para que esté apagado y encima de disminuir la contaminación electromagnética mejoraste tu calidad de sueño. Extremadamente simple, lo pones una vez, nunca más en tu vida pensás en el tema. Por supuesto que hay muchas más cosas que yo puedo hacer, pero este es extremadamente simple de llevar a cabo. Todos sabemos que la calidad de aire que respiramos si vivimos en una ciudad relativamente grande va a ser mala. Y comparás este tipo de calidad de aire versus la calidad de aire que puede respirar la persona que vive en el norte de Okinawa, en Ogimi, uno de los pueblos más longevos del planeta, o la calidad de aire que vos podés llegar a respirar en Nicosia, Costa Rica, y te vas a dar cuenta de que obviamente hay una diferencia abismal dentro de la cual hay cosas que nosotros podemos modificar y cosas que no. En la calidad de aire hay algo extremadamente simple, que es si vos vas a pasar la gran mayoría de las horas del día adentro de tu casa o adentro de una oficina, obviamente esto va a tener un impacto en tu salud porque tu organismo no está hecho para hacerlo. ¿Cómo podemos por lo menos minimizar ese impacto? Hay un montón de sistemas de filtración de aire que te pueden permitir mejorar la calidad del aire que vos estás respirando adentro de tu casa, disminuyendo alérgenos, disminuyendo virus, disminuyendo un montón de factores, sobre todo contaminantes a nivel respiratorio, para que la calidad de aire que vos respires sea relativamente mejor, sin que vos pienses ni siquiera en tengo que hacer un esfuerzo o tengo que irme de viaje o tengo que irme a vivir al bosque. La idea es justamente que vos veas que hay medidas realistas que puedes hacer para mejorar sin cambiar toda tu vida.
Y por último, antes de meternos en la variabilidad de la glucemia, tenés que hablar del agua y de la calidad del agua, donde en general tenemos varios problemas con respecto al agua normal, que es que el agua en general suele ser enriquecida con flúor o con varios minerales que nosotros preferiríamos no tener en nuestro organismo, y es tan simple como utilizar algún sistema de filtración de agua que te permita de a varias etapas ir quitándole las sustancias que tu cuerpo no necesitaría. Lamentablemente este tipo de filtraciones, como el sistema de filtración de osmosis inversa, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, quitan la gran mayoría de los minerales. Con lo cual todo tiene pro y contra. Si vos querés hacer una opción fácil para mejorar la calidad del agua, podés filtrar, pero mientras mejor sea la capacidad de filtración que tenga el tipo de filtro que vos usás, más vas a privar de minerales al agua, con lo cual vas a tener que volver a agregarle minerales al agua. Esto siempre es un problema y ojalá todos tuviéramos un manantial propio para tomar agua, pero este no es el caso. Entonces trato de darte medidas realistas que vos puedas llevar a cabo fácilmente en tu casa. Obviamente hay algunos aspectos puntuales sobre el agua que no tienen que ver solamente con cuánto nivel de toxicidad pueda o no tener el agua, sino también con qué carga iónica tiene el agua, en donde vos te encontrás hoy en día con ionizadores de agua que alcalinizan en general el agua de la canilla que vos puedas tomar. Todas las opciones son válidas, ninguna es maravillosa, son simplemente cosas que vos podés hacer como pequeños cambios que no te cuestan fuerza de voluntad y que vos podés lograr fácilmente a través de una aplicación o de un aparato o de lo que fuere, e olvidarte del tema y no pensar más en eso y dedicarte a tu trabajo o a lo que tengas que hacer para mejorar tu calidad de vida de manera simple. Y en cuarto lugar hay un concepto que a mí me parece extremadamente importante para mejorar tu calidad de vida y la longevidad que vos puedas tener o la condición de expectativa de salud que vos tengas en los años que vos vivís, que es la variabilidad de la glucemia en sangre. Básicamente la variabilidad implica cuánto sube o baja la glucemia en tu cuerpo durante un día o durante un momento determinado. Esto va a ser obviamente modificado por tu dieta, por tus horas de ayuno y por un montón de herramientas que vos tengas que tener en cuenta. Pero supongamos que vos sos una persona que no hace ayuno intermitente, que ni siquiera hace una dieta de bajo índice glucémico porque no le importa y porque sabe que debería hacerlo, pero no puede sostenerlo. Hay un concepto extremadamente útil y simple, que es cuando yo voy a hacer una comida grande, o una comida rica en hidratos de carbono, una comida rica en dulces, una comida que yo sé que me va a elevar rápidamente la glucemia y entiendo que eso me causa inflamación, que me causa más oxidación, que me agravan un montón de funcionamientos del organismo y de las hormonas en mi cuerpo. Hay una solución clave para esto que es 30 segundos de ejercicio de muy alta intensidad, previos a la ingesta o posterior a la ingesta, ayudan a tu organismo a manejar la glucemia de la comida que vos acabás de comer de una manera infinitamente más eficiente. Entonces, ¿te vas a comer el postre igual? Perfecto. Andate al baño para que no te vea la gente y no se burle de vos por estar haciéndolo. Andate al baño a hacer 30 segundos de ejercicios de muy alta intensidad para que vos puedas nivelar la glucemia más fácil, tengas un impacto menos grave a nivel de la insulina que surge después, acumules menos cantidad de grasa por la misma cantidad de hidratos de carbono comidos y es extremadamente simple de llevar a cabo. Por eso utiliza estos 4 consejos para mejorar tu calidad de vida, que son todos extremadamente fáciles de incorporar, y el único que requiere cantidades ínfimas de fuerza de voluntad son los 30 segundos de ejercicio alrededor de la ingesta que vos haces, si vos sabés que es extremadamente rica en hidratos de carbono. Esto es particularmente útil si vos entendés que los picos de glucemia después de haber hecho una comida determinada son procesos que aceleran tu envejecimiento. Entonces, si yo quiero evitar ese tipo de procesos y quiero mantener mi glucemia estable, es clave utilizar herramientas que te permitan hacerlo.